Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Amados amigos, agradecidos a nuestro buen Dios por su cuidado durante esta semana. Deseamos que cada uno de ustedes pueda participar en sus iglesias locales, invitando. Por favor, invite y lleve a sus amigos y familiares al templo, y muchos puedan conocer al Señor y ser salvos. Pida dirección de Dios para lograr con sabiduría presentar el plan de salvación e invitarlos a la iglesia. Por favor, acompáñenos ahora a terminar el segundo viaje misionero de Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 18, versículos del 1 al 11 y el versículo 22. Continuamos nuestro estudio del capítulo 18 de los Hechos. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo había salido de Atenas y había ido hasta Corinto. Y de allí, en Corinto, había conocido a una pareja, Aquila y Priscila, quienes habían escapado de Roma debido a la ola de antisemitismo que Claudio había promovido. Y vimos que Pablo fue a vivir con ellos porque ellos desempeñaban el mismo oficio de Pablo, o sea, el de hacer tiendas o carpas. Y así fue que les condujo al Señor. Vimos también que Corinto era un gran centro comercial del Imperio Romano y al mismo tiempo una ciudad de moralidad depravada. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza y también una pobreza horrible y cruel. Corinto era pues la feria de la vanidad de aquel entonces. Sin embargo, aunque algunos creyeron, Pablo también se encontró con gran oposición entre los judíos, de modo que entonces se dirigió a los no judíos, y vimos también que el Señor le habló a Pablo porque estaba entrando en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Y creemos que cuando él recibió esa oposición, estaba dispuesto a salir de allí, pero el Señor mismo intervino y detuvo a Pablo diciéndole que quería que se quedara en esa ciudad porque muchos creerían en Cristo. Y vimos que Pablo en obediencia se quedó en Corinto 18 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, una vez más, el evangelio causó, por supuesto, también oposición en la sinagoga. Mire, Corinto era una ciudad importante del Imperio Romano, en una importante encrucijada de comercio y viajes. También fue una ciudad conocida por su hedonismo e inmoralidad. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua, era un centro de comercio con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, Atenas. Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual.
En el griego clásico, actuar como un corinto significa practicar fornicación y una acompañante corintia significaba una prostituta. Esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto a Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. En el año 146 a.C., la ciudad de Corinto se rebeló contra Roma y fue brutalmente destruida por el ejército romano. Estuvo en ruinas por un siglo, hasta que Julio César reconstruyó la ciudad. Rápidamente la ciudad restableció su antigua posición como un centro tanto para el comercio como para la inmoralidad de todo tipo. Un antiguo escritor describió a Corinto como un pueblo donde solo el fuerte podía sobrevivir. Es significativo que fue de esta ciudad que Pablo escribió su carta a los romanos, y cuando uno lee su descripción de la corrupción de los gentiles en esa carta romana, casi tiene un espejo de lo que él encontró en Corinto. Pablo sabía que como había personas de todo el imperio que pasaban por Corinto, una iglesia fuerte allí podía tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, pero no solo estaba interesado en plantar iglesia donde creía que era fácil. La amistad importante del Nuevo Testamento que Pablo pudo tener fue con la familia Aquila y su esposa Priscila. Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí. Priscila es un diminutivo de Prisca, la cual es una de las grandes familias de Roma. Ella probablemente estaba relacionada con esta familia de alguna manera. Pablo, el hacer tiendas como oficio era una parte importante de su ministerio. A pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quienes ministraba, él voluntariamente se mantuvo en su trabajo de misionero y predicador para que nadie pudiera acusarlo realmente de enriquecerse con las cosas del ministerio. Mire, en el judaísmo no se consideraba apropiado que un escriba o rabino recibiera pago por su enseñanza, por lo que muchos de ellos participaban de un oficio, además de su estudio y enseñanza de la ley. El historiador romano Suetino escribió que Claudio desterró a los judíos de Roma porque provocaban alborotos continuamente e instigaban realmente a la rebelión. Esta expulsión de los judíos de Roma ocurrió alrededor de los años 49 después de Cristo. El ministerio de Pablo entre los judíos y gentiles, realmente Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba también Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero oponiéndose y blasfemando estos, la blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús, porque Pablo predicaba a Jesús como el Mesías, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta es una declaración indirecta de la deidad de Jesús, porque alguien solo puede cometer blasfemia contra Dios. Ante esta oposición, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando de la palabra de Dios.
no temas. La implicación detrás de este mensaje es que Pablo tenía miedo, temiendo que aquí en Corinto su trabajo se viera interrumpido por los judíos, los opositores como en Tesalónica y Berea, o por la mundanalidad tan fuerte y cargada que lo rodeaba. Hubo una fuerte conmoción cultural en Atenas y ahora Pablo experimentaba una conmoción moral en Corinto. Su sudor, perfume y arena sofocaron el alma justa de Pablo y se sintió deprimido. El Señor le dijo, sino habla y no calles. La solución al temor de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús de no temer y hablar y no callar, la cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. Amado amigo, el trabajo ministerial no siempre es bendición y todo bonito, sino existe y presentan distintos y diferentes problemas. Necesitamos la mano de Dios en lo que realmente en tu trabajo ministerial. Y el Señor, ¿qué nos dice? No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia